a las 9:56 horas a 300 metros de altura sobre los campos marrones de Zaporizhia. Este MiG-29 no está de turismo. Su misión es quirúrgica: decapitar un centro de mando de drones rusos, esos tipos que lanzan los Shahed. Básicamente, va a patear un avispero. Todo era rutina hasta que un S-400 cerca de Melitopol decidió que hoy era un mal día para volar. Bloqueo firme a 130 kilómetros. El tono continuo en los auriculares no es una alerta, es un puñetazo físico en el estómago. El misil ya está en el aire, 190 kilos de malas noticias acelerando a Mach 2. A esta distancia el impacto es en 70 segundos, quizás 80, si has sido un buen chico. El piloto tira de la palanca a la derecha con violencia. Pone el MiG-29 en un ángulo de 90 grados respecto al radar. Los pilotos llaman a esto nudging. Es el equivalente aéreo de hacerse el muerto a 900 km por hora mientras sudas la gota gorda dentro de un traje que te asfixia. El piloto aguantó 8 segundos eternos soltando tiras de aluminio, creando una nube que, para la computadora del S-400, convierte al avión en 100 fantasmas idénticos. Los algoritmos rusos entraron en pánico. ¿Es un caza o es ruido de fondo? El misil 48N6, ciego y sin guía, voló estúpidamente hacia donde calculó que el piloto debería estar, pero el piloto ya se había zambullido hacia el suelo buscando el barro. El fusible de proximidad no encontró nada más que lluvia de aluminio y aire. La ojiva detonó en el vacío. El piloto vuelve a respirar. Van 1-0, pero el S-400 no se cansa y el piloto sí. Y puede que te preguntes, ¿por qué demonios funcionó eso? No fue suerte, fue pura física. El radar del S-400 es adicto al movimiento, usa el efecto Doppler para ignorar las montañas y centrarse en lo que se acerca. Pero en el momento exacto en el que el piloto puso el avión a 90 grados, su velocidad de acercamiento se volvió cero. Para la computadora rusa, durante esos segundos, el caza dejó de existir, se convirtió en parte del paisaje. El piloto se niveló a 150 metros revisando su espalda. El cielo parecía limpio, pero cometió un error de novato: subestimar al enemigo. El radar ruso apodado Gravestone no es una antena vieja girando en círculos. Es una matriz electrónica con memoria y rencor. No solo ve, calcula, sabe tu última velocidad, tu rumbo y predice exactamente dónde vas a estar. Si te perdió aquí, te busca allá. El piloto se compró 30 segundos de aire, pero los rusos ya habían cambiado la estrategia. Activaron el modo biestático. Y aquí es donde la genialidad del piloto se convierte en su ataúd. En este modo el radar hace trampa, separa el emisor del receptor. El transmisor sigue en Melitopol gritando señales, pero el receptor está escondido a 40 kilómetros de distancia, en otro ángulo. Es como si un tipo te deslumbrara con una linterna a la cara. Tú solo ves la luz y te escondes de ella, pero no ves a su amigo, sentado en silencio en la esquina oscura de la habitación viéndote de perfil. Los sensores del MiG le decían que estaba oculto de la linterna, pero no tenían ni idea de que el amigo a 40 kilómetros estaba captando el reflejo del avión contra el cielo. La señal fue débil, sucia, pero suficiente. Lo tenían otra vez. Esta vez, los rusos no dispararon. ¿Para qué correr? Tenían algo mucho más sádico en mente. A las 10:03, la tripulación de un Buk M3 escondido entre los árboles recibió un regalito por enlace de datos. Ni siquiera tuvieron que tocar el joystick. El S-400, el hermano mayor, ya les había hecho la tarea. Altitud, 150 metros. Velocidad, 890 kilómetros por hora. Rumbo, directo a la boca del lobo. El sistema no estaba buscando un avión, estaba esperando a que llegara a la X marcada en el mapa. En 3 segundos, el radar del Buk pasó de estar apagado a freír el aire con radiación. No fue una búsqueda, fue una emboscada matemática. Y aquí viene el chiste cruel. Las computadoras rusas no solo calcularon el combustible o el terreno, calcularon el miedo. Saben que los pilotos ucranianos adoran esconderse en ese valle específico porque se sienten seguros. Hoy esa costumbre iba a ser su final. De golpe, la cabina del MiG se convirtió en una discoteca del infierno. Todas las alarmas gritaron a la vez. Bloqueo Buk. Señal máxima. El piloto se dio cuenta de que tenía 4 segundos de vida, pero había paredes de roca a los lados, el suelo a un suspiro debajo y, si subía, se regalaba a todos los misiles en 50 kilómetros. El Buk lo había metido en una caja donde el menú del día solo tenía opciones podridas. 2 misiles 9M317M salieron escupidos de los tubos, aceleraron con tanta violencia que rompieron la barrera del sonido antes de superar la copa de los árboles. Hablamos de 680 kilos de odio teledirigido, capaces de girar a 30 G. Para que te hagas una idea, un piloto muere a 18 G. Tratar de ganarles en un concurso de giros es como intentar ganar un sprint contra un guepardo.
estando atado a una silla de ruedas. En la pantalla el tiempo de impacto parpadeaba, 31 segundos. Pero lo que realmente te hiela la sangre del Buk moderno no es la velocidad, es que es un niño de mamá. A diferencia de los misiles viejos que se perdían si rompías el bloqueo, estos reciben órdenes constantes del radar en tierra hasta el último segundo. Esconderse no sirve, romper el bloqueo no sirve, siguen viniendo. Al piloto solo le quedaba una carta y le iba a doler. Clavó la palanca en su estómago y empujó el acelerador al máximo, quemando toda su energía cinética a cambio de altura. El MiG salió disparado hacia arriba como un cohete. El medidor de fuerzas G se clavó en 6.5. En ese momento su cuerpo pesaba casi 1 tonelada. El traje anti-G se infló de golpe exprimiéndole las piernas y el abdomen como si fuera un tubo de pasta de dientes para evitar que la sangre se le fuera a los pies. Su visión periférica desapareció, el mundo se convirtió en un túnel gris y estrecho, pero no hay tiempo para desmayarse. A 1400 metros soltó todo el shaft que le quedaba y giró el avión panza arriba. El MiG trazó un túnel perfecto mientras las tiras de aluminio creaban una tormenta de nieve en el radar. El primer misil se tragó el anzuelo. Intentó seguir la maniobra pero no pudo igualar la rotación, pasó a 100 metros por debajo. Lo suficientemente cerca para que el piloto pudiera ver las aletas de control moviéndose. Podía haber leído la etiqueta de garantía. Pero el segundo misil era el listo de la clase. Su computadora predijo dónde estaría el MiG al terminar el giro. El piloto se lo olió. En lugar de terminar el tonel, empujó la palanca hacia adelante induciendo G negativas. Es una sensación asquerosa. La sangre se te sube a la cabeza y los ojos parece que se te van a salir de las órbitas. El avión se cayó hacia el suelo en la dirección opuesta a la lógica. El misil intentó corregir, pero la física es la física. Pasó de largo por 200 metros. Su fusible de proximidad detonó furioso contra una nube de confeti de aluminio. Vivo de milagro. Sobrevivió, pero la victoria le salió cara. En esa trepada suicida quemó 250 kilos de combustible. Ahora el MiG se arrastra a 330 kilómetros por hora. Básicamente, es un pato de feria esperando el disparo. Y la tripulación del Buk no estaba tomando vodka celebrando, estaban recargando. El vehículo de carga 9T-243 ya estaba metiendo un misil fresco en el riel. La tripulación había practicado esto 1000 veces. Memoria muscular y oído mecánico. El cálculo era una sentencia de muerte. El piloto necesitaba subir a 4500 metros para lanzar las GBU-39. Eso tomaría 90 segundos, la recarga rusa solo 45. Lanzaron el cuarto y el quinto misil justo cuando el piloto rozaba los 4200 metros. Pero aquí los rusos cometieron un error crítico, un error de pánico. Dispararon ambos misiles al mismo tiempo en lugar de escalonarlos. Parece una tontería, pero en combate aéreo, los detalles te matan. Al llegar juntos crearon un solo problema defensivo en lugar de dos secuenciales. El piloto debió tener hielo en las venas. Mantuvo el rumbo recto durante 12 segundos agonizantes. ¿Por qué no esquivó? Porque las GBU-39 necesitaban esos segundos para conectarse a los satélites GPS. Sin esos datos, no son bombas inteligentes, son piedras caras. En el último segundo puso el avión panza arriba y tiró hacia el suelo aplastándose con 7 Gs. Y aquí es donde la física humilla la tecnología. Un misil a Mach 4 tiene la inercia de un tren de mercancías. Necesita 2 kilómetros de espacio para dar vuelta. El MiG, lento pero ágil, cambió de dirección en lo que ocupa una cancha de fútbol. Los misiles rusos, incapaces de cerrar el giro, pasaron de largo gritando hacia la nada. El piloto niveló el avión a 2400 metros. Combustible, 1850 kilos. La aguja estaba en esa zona donde empiezas a rezar. El cálculo era simple. Tenía lo justo para llegar a casa si volaba recto y suave. Si tocaba el post quemador, se convertiría en un planeador de 15 toneladas. En ese momento de debilidad, su receptor de alerta gritó: radar de Su-35S, 85 kilómetros, acercándose rápido. No era casualidad, la misma red que controlaba el Buk había guiado a este monstruo. Era una cacería coordinada y el MiG era el conejo cojo. El Su-35 veía el MiG en su radar IRBC como un punto brillante arrastrándose por la pantalla a una velocidad patética. 520 kilómetros por hora. El ruso empujó los gases, acelerando a casi 1000 kilómetros por hora. A esa velocidad de cierre estarían en rango de tiro en menos de 3 minutos. A 60 kilómetros el Su-35 logró el bloqueo con un misil RZ-7. Dato para los nerds del canal. El R-77 es famoso por sus aletas de rejilla traseras. Parecen machacadores de patatas. Ese diseño extraño reduce la resistencia y le permite maniobrar con una violencia que las aletas normales no pueden igualar. El misil podía llegar desde ahí, pero la probabilidad de acierto era del 50%. El ruso quería un 100%, así que decidió acercarse más.
El piloto ucraniano se enfrentaba a una ecuación imposible, de esas que no te enseñan en la academia. 1. Si maniobra para evitar el bloqueo, se quedaba sin combustible sobre territorio enemigo. 2. Si mantenía el rumbo para ahorrar gasolina, era un blanco de feria. Era como estar en un duelo del viejo oeste, pero tu pistola es de agua, y el otro tipo se está acercando para ponerte el cañón en la frente. El disparo llegó a los 55 kilómetros. El R-77 encendió su motor, acelerando a Mach 4 con su propio radar activo buscando sangre. Tiempo de impacto, 47 segundos. El piloto esperó hasta el último suspiro. Lo que hizo después debería ser ilegal en cualquier manual de vuelo sensato. Levantó la nariz agresivamente. 30, 50, 70 grados. A 330 kilómetros por hora, prácticamente cayendo del cielo, pateó el timón a fondo. El avión rotó y se quedó suspendido un instante. Una maniobra cobra sucia y desesperada. La computadora del misil R-77 colapsó. Está programada para interceptar aviones que vuelan, no esculturas modernas levitando. Sus algoritmos buscaron una trayectoria de intercepción para algo con velocidad cero. Error 404. Objetivo no encontrado. El misil pasó de largo por 300 metros detonando su furia contra el cielo vacío. El ruso no se lo creía. El ucraniano había entrado en pérdida deliberada a 2.400 metros para esquivar la muerte. Ahora el MiG caía hacia la tierra como un ladrillo buscando suelo. Recuperó el control a 1.500 metros, pero estaba seco, sin velocidad, sin energía y con el corazón a 1000. El Su-35 tuvo que salir de la picada violentamente y aquí es donde la logística gana guerras. Su combustible estaba en las últimas. Tenía 5 minutos para volver o nadar. Tuvo que dejarlo ir. El ucraniano aprovechó esos segundos para pegarse al suelo y correr hacia la frontera. A 75 kilómetros. Parecía que lo había logrado. A las 10:14 horas el piloto respira, pero el avión se asfixia. El duelo con el Su-35 lo había dejado seco. El indicador de combustible marca 90 kilos. Eso no es una reserva, son vapores y buena fe. El motor derecho tose, hambriento. Cualquier persona Huerta volvería a casa, pero él no está aquí para sobrevivir, está aquí para entregar un mensaje. A 8 kilómetros al frente, oculto en una escuela abandonada cerca del frente de Zaporizhia, está el objetivo. El nido. No es un depósito de munición tonto, es el centro de mando desde donde los operadores rusos vuelan los drones FPV y los Shahed que aterrorizan a la infantería. Es el cerebro de la colmena. El piloto sabe que no tiene altura suficiente para un lanzamiento seguro, necesita energía. En una decisión que haría llorar a su mecánico, empuja los gases por última vez. El MiG levanta el morro, cambiando sus últimos litros de queroseno por altitud. A 1200 metros la computadora de tiro le da la luz verde. Fuera. Soltó las 2 bombas GBU-39. El avión, repentinamente más ligero, se sintió agradecido. El piloto viró inmediatamente hacia casa, convirtiéndose en un planeador de 15 toneladas. Las bombas desplegaron sus alas, guiadas por GPS y odio puro. Navegaron en silencio durante 20 segundos. La primera bomba, apodada el llamador, perforó el techo del edificio. Su fusible inteligente contó las capas, tejas, aislamiento, hormigón y detonó en la sala de operaciones. En 0.004 segundos, la sala llena de pantallas, antenas Starlink y operadores con joysticks se convirtió en una temperatura incalculable. La ironía fue brutal. Los hombres que mataban a través de una pantalla fueron borrados sin siquiera ver venir su propia muerte. La segunda bomba golpeó el almacén anexo, lleno de baterías de litio y cabezas explosivas para los drones. La reacción en cadena fue bíblica. Una columna de fuego y chispas eléctricas se elevó sobre Zaporizhia, marcando el lugar donde la ofensiva de drones acababa de morir. A las 10:17 horas el espacio aéreo estaba controlado. El tablero es un árbol de Navidad de luces rojas. Temperatura de motor, crítica. Presión hidráulica, 0. Combustible, el indicador ni siquiera se mueve. El piloto vuela en modo manual, peleando con una palanca que se siente como si estuviera metida en cemento fresco. Justo cuando entra en la calle de rodaje, el silencio lo inunda todo. Los motores se apagan, se acabó el juego. El MiG rueda en silencio, impulsado solo por la inercia, y se detiene a 50 metros del hangar de mantenimiento. Humeando, goteando fluidos hidráulicos y con más agujeros que un queso suizo, el avión parece un cadáver. Pero el piloto abre la cabina, se quita la máscara y respira aire frío. Los drones rusos no volarán hoy. Fin de la misión. Cambio y fuera.